buenos días para toda la comunidad académica que a esta hora se conecta a través de Renata en Vivo. Buenas tardes para Javier, quien desde este momento nos acompaña desde España. Queremos darle la bienvenida a esta charla de la importancia del pensamiento computacional en las escuelas de Colombia. Desde Renata quisimos hacer esta charla porque nos parece muy importante que toda la comunidad académica del país se entere sobre qué es el pensamiento computacional y cómo puede ser una oportunidad para todas las escuelas, los colegios y para las instituciones de educación superior del país. En esta mañana nos acompañan los expertos en pensamiento computacional, Javier Basogain Olave, de la Universidad del País Vasco en España. Él es doctor e ingeniero en telecomunicación de la Universidad del País Vasco, ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Javier hace 25 años se desempeña como profesor en la Universidad del País Vasco, es una institución pública de España. Pertenece al grupo de investigación multimedia HU. El grupo maneja diferentes líneas de investigación, entre ellas de la educación y ciencias cognitivas. Javier es una de las personas que está al frente de este proyecto que se desarrolla con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Renata. Más adelante les estaremos hablando sobre este proyecto. También nos acompaña Mauricio Javier Rico Lugo. Él es magíster en informática educativa de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia informática de la Universidad Remington, ingeniero de sistemas de la Universidad Inca de Colombia. Ha hecho publicaciones para el sector privado en lógica, fundamentos de programación y administración de redes. Es profesor hace más de 14 años y es uno de los investigadores que está haciendo adelantos en todo lo que es pensamiento computacional. Bienvenidos a los dos y nuevamente saludamos a las personas que nos acompañan a través de nuestro servicio de Renata en Vivo. Mauricio, Javier, el público es todo suyo. Adelante, Javier. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Espero que me estéis escuchando bien desde el otro lado del Atlántico. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con vosotros, con audiencia como es Renata y todo el país de Colombia. Voy a compartir una presentación PDF para poder apoyar el comentario que vamos a hacer a lo largo de esta charla. Confío que ya esté viéndose por el streaming. En primer lugar, a todos, bienvenidos a los que estéis siguiendo esta conferencia a través del enlace que ha puesto Renata para el streaming. Bienvenidos a esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Nos decía Claudia que somos expertos. Yo soy un poco más humilde y diría que conocemos o estamos trabajando en este mundo y tenemos pasión por lo que creemos que es muy importante, y por ahí en el título de esta charla, ¿no? Una importancia del pensamiento computacional en la educación. Ya me han presentado, quería decir que llevamos ya nuestro grupo de investigación más de 10 años trabajando en el ámbito de los niños, la programación, el pensamiento computacional. Bueno, nos han pedido que demos una charla y también una cátedra. En castellano de España la charla es como algo más informal, y cátedra, sin embargo, es todo lo contrario, como más formal. Y entiendo que lo que queremos es dar un espacio para que podamos compartir, Mauricio y yo, nuestras reflexiones y nuestro background en esta materia. Y después queremos conocer de vuestra parte vuestro interés en esta materia. La charla la vamos a hacer, un momento, quiero pasar de transparencia. Bien, perdonad. Vamos a tener 3 momentos en esta charla que hemos iniciado ya. La principal va a ser la primera, porque nos han pedido que profundicemos en la medida de lo posible sobre este concepto de pensamiento computacional, para después, más tarde, comentar
cómo ya estamos poniendo la primera piedra en esta materia, que se llama el proyecto Pensamiento Computacional en las escuelas de Colombia. Lo haremos brevemente. Y la tercera parte, que es la más relevante, es que a través de esas puentes o caminos de comunicación podáis transmitirle, en este caso a Claudia, que va a recoger todas vuestras sugerencias, comentarios o preguntas a través de esos dos canales de Twitter y Facebook. A lo largo de la conferencia podéis ir preguntándonos y luego dedicaremos la parte final de la presentación a comentar vuestras preguntas. Bueno, pues empezamos por pensamiento computacional. No conozco la audiencia que está siguiendo esta conferencia o charla. Sé que sois 300 personas como mínimo, que probablemente vengáis de diferentes ámbitos, la mayoría del mundo académico, pero no sé si es el universitario, el de las escuelas profesionales, de las escuelas medias. Y probablemente sí habéis escuchado ya la palabra pensamiento computacional. Algunos quizá con más profundidad, otros con menos. Bueno, yo quería destacar que no es una moda, porque a veces corremos el riesgo de pensar que nos viene un nuevo concepto, suena muy bien, y si está en inglés mejor, ¿no? Computational thinking, y creemos que eso va a ser la solución, la panacea para todo. Yo creo que no es el caso de pensamiento computacional en ese sentido, de que no es una moda, es algo que viene para quedarse. Es algo que estamos comprobando en todo el mundo, que está ayudando a que las personas nos formemos de una manera diferente y podamos abordar los problemas que tenemos diariamente de una manera más eficaz y más cómoda. Este concepto de pensamiento computacional probablemente nos evoque palabras como ingeniería informática, ¿no? O computadores, o ordenadores, programación, robótica, también es otra palabra asociada a estos términos, o, por ejemplo, las iniciales en inglés de STEM, S-T-E-M, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, son conceptos de alguna manera todos están relacionados porque lo que estamos hablando es de qué cosas ocurren cuando en un ordenador tratamos de resolver problemas. Es decir, que estamos hablando de utilizar conocimiento que tenemos de cómo resuelven los ordenadores los problemas para tratar de emularlos y utilizarlos nosotros en nuestro día a día. Además de pensamiento computacional asociado a pensamiento crítico, psicología cognitiva y otros muchos más términos, sabemos que hay personas que han influido en la difusión de este término. Yo quiero destacar en primer lugar a Simon Papert, que fue el primero que utilizó ese concepto. Lo conocemos como un hombre matemático, experto en la psicología de los niños, trabajó con Piaget, luego en MIT ha trabajado con Marvin Minsky en la formación de inteligencia artificial del laboratorio, creó varios libros, el lenguaje, el logo y más. Janet Wynn quizá es la más conocida en la actualidad sobre la ingeniería informática, como la MIT, en Carnegie Mellon, en Microsoft. Es la que en el año 2006, con su artículo Computational Thinking, parece que puso sobre la mesa este nuevo término, con un perfil igual muy informático y que veremos que luego es posible otros perfiles. Yo destacaría además dos grupos adicionales, el de Lifelong Kindergarten de MIT, liderado por Mitch Resnick, que son los creadores de Scratch, que es el lenguaje que después comentaremos más adelante y que es el que se va a utilizar en este proyecto en Renata. Y también destaco a Stephen Wolfram, que probablemente lo conozcamos por su creación del software matemática o de la máquina computacional, motor de ingeniería computacional de Wolfram Alpha, y que ha creado el programa Wolfram Language para construir pensamiento computacional. Además de esto, sabemos que están ocurriendo iniciativas privadas o públicas que están fomentando, introduciendo el pensamiento computacional. Pongo como ejemplo como Inglaterra, desde el año 2013-14, ha incorporado en su currículum nacional para los niños de primera y secundaria todo un currículum de computing. La palabra es computing.
Y, por ejemplo, también, probablemente algunos conozcáis el movimiento code.org, que está auspiciado por gente como de Microsoft y de Facebook, que propone que el mundo de la computación, de la programación, tiene que ser algo para todos los niños, no para los ingenieros informáticos, sino para niños, niñas y que tengan capacidad de crear cosas. Bien, ¿es una definición concreta la de pensamiento computacional? Pues no, no tenemos una definición concreta, porque vemos que hay muchos términos, hay muchos conceptos relacionados, tiene muchas aristas, muchas dimensiones el pensamiento computacional. Y si tuviéramos que dar una definición, veríamos que no es fácil, y ahí he puesto una que viene desarrollada por los grupos del ISTE y el CSPA, que vienen a decir diferentes habilidades o procedimientos que engloban el pensamiento computacional. Destaco una de las primeras: formular problemas de una manera que nos permita usar un ordenador y otras herramientas para ayudar a resolverlos, organizar los datos de forma lógica, automatizar soluciones, utilizar soluciones de problemas anteriores para nuevos problemas y demás, generalizar, transferir y demás. Hay otras definiciones, como podría ser la que pongo a la derecha de Roger Society, a mí me gusta más, que viene a decir que pensamiento computacional es el proceso por el que reconocemos, en términos computacionales, el entorno que nos rodea. Y, en segundo lugar, aplicar procedimientos y herramientas de computación para saber abordarlos, manejarlos, resolverlos. Todos los elementos que tenemos y problemas que tenemos en nuestro mundo artificial o natural, como veremos más adelante. Y otras más, como la que pongo a continuación, que tenéis ahí en la pantalla. No me quiero extender en definiciones. Lo que sí quiero es, ¿y esto qué puede aportar a la educación? Estamos hablando de una charla de decir la importancia de este nuevo concepto que hemos dado unos primeros pinceladas. ¿Qué puede aportar a la educación? Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, para responder a esa pregunta, esa importancia del pensamiento computacional en la educación, habría que conocer cuál es el estado actual de la educación, porque si sabemos dónde estamos, podemos entender mejor hacia dónde queremos ir y buscar los medios adecuados para conseguir ese objetivo. Por eso, en los próximos minutos voy a tratar de sintetizar un análisis que hacemos nosotros, después de diferentes estudios, que tratan de, iba a decir justificar, pero sí decir de animar por qué el pensamiento computacional puede ser una herramienta útil que ayude a lograr los objetivos que buscamos, que va a ser mejorar la educación. ¿Y por qué la educación? Pues porque si yo te pregunto cuál es el activo más importante de un país, estoy seguro que todos coincidimos en decir que son los niños de ese país. Y la educación de los niños es entonces un elemento básico e primordial para el buen funcionamiento del país. Bueno, pensemos que todos los días en el mundo entero más de 1.000 millones de niños van todos los días a la escuela. Los niños pasan los años de mayor influencia en lo que es la educación primaria. La educación primaria sabemos que es una educación obligatoria que forma las mentes de nuestros niños y, a continuación, forma el futuro de esos niños, el de sus comunidades y el de los países. Por consiguiente, si la educación obligatoria, que viene a ser del orden de 10 años, de 5 a 15 años, es una educación obligatoria a la que vamos a obligar a los niños a estar 10 años, convendría que estuviéramos bien seguros de qué contenidos, qué métodos estamos utilizando en el sistema actual. ¿Son los contenidos educativos actuales adecuados? ¿Son los métodos educativos que utilizamos todos los días en nuestras escuelas adecuados? ¿El sistema educativo actual permite un desarrollo óptimo de la mente de los niños? Estas preguntas son muy importantes porque si vamos a ponerles 10 años a la escuela a los niños, convendría saber responderlas. Y yo aquí quiero presentar, por un lado, cuál sería, por ejemplo, la respuesta oficial, ¿no? De facto, la OCDE propone en su informe PISA
cuál es el estado actual de la mayoría de los países del mundo. No voy a entrar en polémica de las inconvenientes, ventajas, las diferentes interpretaciones de PISA, pero sí quiero poner de manifiesto que es un elemento que nos sirve de referencia para entender cuál es el estado actual de la educación del mundo. Bueno, en PISA lo que se busca, como conocéis probablemente la mayoría, es que cada 3 años los países se autoevalúen el estado de sus sistemas educativos, en concreto en 3 áreas, en matemáticas, en ciencias y en lengua. Y el objetivo es identificar aquellos sistemas educativos que funcionan bien para que sean de referencia para los demás países. Pongo un ejemplo. La administración Obama implementó por vez primera en su historia el sistema estandarizado K12, sistema estandarizado que se llama Common Core, donde se especifica cuáles son los estándares de cada una de las materias. Y eso lo ha hecho en función de cuáles eran los sistemas educativos más punteros de la lista de PISA, que era Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. Entonces, quizá PISA, aparte de las críticas, nos pueda ayudar a entender cuáles son los contenidos que las naciones del mundo consideran necesarios para la educación de los niños. Nos permitan saber cuáles son las tareas con las que estamos entrenando, formando, preparando a esos niños. Y cuando hablo de tareas, lo comentaré tipo A, tipo B. Y luego preguntarnos qué han aprendido esos niños después de 10 años. Rápidamente, muy escuetamente, ¿qué enseñamos? Pues yo diría de forma telegráfica que enseñamos 4 materias o 4 porciones de materias que vienen de las matemáticas antiguas, como es la aritmética, el álgebra, la geometría y parte de trigonometría. Y si nos preguntamos en esos contenidos, ¿cómo los estamos impartiendo a los niños? ¿En qué les estamos entrenando? ¿Cómo se están preparando esos niños? Pues yo diría lo siguiente. Todos, no digo unos, todos los problemas PISA son problemas de lo que nosotros hemos denominado problemas tipo A. ¿Qué es un problema tipo A? Bueno, pues un problema tipo A se caracteriza por las siguientes características. En primer lugar, es conocida la solución que va a tener y es única, y probablemente sea un número. En segundo lugar, que para resolver ese tipo de problema, simplemente hay que desarrollar un proceso de 3 etapas, que son lo que llamamos correspondencia, coger los datos del enunciado del problema y ver cuáles son los conocidos y desconocidos. En segundo lugar, identificación de la regla, buscar la regla, la fórmula, la ecuación que une uno con otros. Y en tercer lugar, que es ya la resolución de esa fórmula, una resolución numérica, que es hacer la aritmética propia, si hagas con un poco de álgebra, de esa ecuación y obtener el resultado numérico. Para eso, para llevar a cabo esos procesos, utilizamos lo que el premio Nobel Daniel Kahneman llama del cerebro el sistema 2. Él llama que el sistema 2 del cerebro es una parte del cerebro que, en primer lugar, tenemos que saber que es un procesador lento, es un procesador que tiene poca energía, que se cansa y que interfiere con cualquier otro proceso. Es decir, que no puedes hacer otra cosa mientras estás haciendo ese tipo de resolución de problemas. Utilizan lenguajes descriptivos, es decir, describen una característica y nada más. Nosotros lo que vamos a buscar es, ¿hay algo más? ¿Qué aprenden esos niños después de esta experiencia de 10 años? Bueno, os pongo un ejemplo particular, concreto, de un problema resuelto en PISA que dice que si los puntos de 2 caras opuestas de un dado suman 7, calcula cuáles son los puntos de las caras ocultas de esa fotografía. Bueno, este problema, que he dicho, es un problema tipo A, hay que buscar los datos conocidos, lo que vemos, los desconocidos es los que no vemos debajo de las caras. Si la regla es 7 es la suma de los 2 y lo que hay que hacer es restarle a cada número 7. Este es un problema de dificultad 478 en lo que es el factor de PISA. ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con la dificultad del problema, desde el punto de vista intrínseco del problema, sino
con el porcentaje de personas que han suspendido o que no han pasado esta prueba. En concreto, de la prueba PISA, niños de 15 años, solo el 68% de la población resolvió este problema correctamente. Es decir, que un niño después de 10 años de escolarización, ante este problema, ha sido casi capaz de responderlo correctamente, más que solo el 68%. Resumiendo, PISA, si hiciéramos unos estudios profundos sobre los datos, sobre las estadísticas, sobre los informes, veríamos que nos dice que el 60% de la población lo supera, pero con unas características determinadas, y yo destacaría 3 inconvenientes. Uno, que todos los adelantos y todos los conocimientos que se han adquirido en los últimos 20 años sobre la potencialidad del cerebro humano y las limitaciones del cerebro humano no han sido consideradas en los nuevos currículos. En segundo lugar, destacaría que no se han introducido conceptos de la matemática moderna en los nuevos currículos. Y en tercer lugar, pues que el rendimiento de los niños después de 10 años es resolver un problema de un único objeto con una única función, como el caso del dado sumar 7 los datos que teníamos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos básicamente que se introduzcan nuevos conceptos, nuevos contenidos y nuevas formas de trabajar en el área de las matemáticas en la escuela. Por un lado, proponemos que se introduzca y se trabaje en lo que llamamos problemas tipo B, que veremos más adelante, y que también se preparen a los jóvenes a resolver las circunstancias del mundo moderno que nos está tocando vivir actualmente. Y segundo, problema con el ratón de pasar transparencias. Y segundo, decía, es que utilicemos no el sistema 2, el que es lento, el que se cansa de energía, sino el sistema 1 del cerebro, que comentaremos más adelante, que utilicemos lenguajes generativos, no lenguajes descriptivos, lenguajes algebraicos, sino lenguajes generativos, que son los que generan, construyen, solucionan problemas tipo B. ¿Qué contenidos? Pues pongo como botón de muestra nuevos contenidos que se pueden explicar en la escuela. Cibernética. No por ser ingeniero hay que enseñar cibernética, sino que un niño que es capaz de resolver problemas de cibernética empieza a entender mucho mejor el mundo global en el que se mueve el mundo artificial y natural. Sistemas probabilísticos, donde podemos crear una colonia de mariposas que se muevan libremente por un invernadero con habitaciones interconectadas, que se puedan reproducir, que tengan un tiempo de vida, que se puedan comer, continúen viviendo más, etcétera, etcétera. O dinámica, entender la dinámica, que es un concepto difícil para los incluso universitarios, que lo entiendan de una manera creativa, creando proyectos simplemente la dinámica. O la geometría, que no es nada clásica, sino una vectorial que permita construir unas figuras potentosas. Y segundo, más elementos de contenido como saber interactuar con los dispositivos de entrada y salida de una computadora. No solo utilizar el ratón y el teclado, sino saber interactuar con los otros dispositivos conectados a una computadora, las cámaras, las USBs, los altavoces y demás. Utilizar luego la robótica, es decir, extender al mundo exterior del ordenador el actuar sobre el mundo físico a través de actuadores y sensores, con motores, con sensores de información y demás. Y otro elemento propio de la sociedad que estamos viviendo ahora, que el niño sea capaz de facilitar y conocer y articular soluciones utilizando datos que están en la nube, como puede ser información que no tiene que estar localmente en tu computador, y, como no, el Internet de las cosas. Hoy en día, ser conscientes de que la mayoría de los elementos van a estar conectados y que podemos entenderlos, podemos programarlos, podemos hablar, interactuar con ellos. Bien, pues, brevemente, ¿qué es un problema tipo B? Es un problema tipo B, que es lo que proponemos que se enseñe a los niños. Son problemas que no están cerrados, como los casos de problemas tipo A. Son problemas que no hay una solución única. Son problemas que tienen que construir una solución, tienen que depurar una solución, tienen que experimentarla, tienen que ajustarla, tienen que implementarla. Y para eso hace falta un lenguaje y un entorno de trabajo diferente al que estamos acostumbrados. Hasta ahora solo hacemos papel y lápiz y ahora necesitamos, como veremos más adelante,
otros entornos que permitan llevar a cabo este tipo de problemas tipo B. Ejemplo, el caso de la cibernética es: crea un coche que sea capaz de autoguiarse solo por pistas nunca vistas. Bueno, pues el niño empieza con un proyecto vacío, donde solo se da un coche y una pista, el coche no se mueve, y a medida que va incorporándole acciones para que ese coche se mueva, va a ser capaz de construir la solución buscada. En concreto, le damos primero una primitiva, un elemento básico de un lenguaje, como en este caso es un mover, y después le damos un elemento, un mecanismo de combinación, como puede ser un ciclo o un for, y después le damos acción de control lógico, como puede ser el detectar si se sale de la pista o no, y va creando pequeños scripts, pequeños conjuntos de programas que permiten que cada uno de ellos haga una acción. Y la suma de todos ellos es el principio de emergencia, de un montón de cosas sencillas que incluso ni están interconectadas entre ellas, hacen que un sistema complejo, como es el que un coche se mueva solo autónomamente con una pista nunca vista, funcione de una manera operativa. Eso lo hacen los niños. ¿Por qué? Porque van creando progresivamente un sistema donde ellos van entendiendo que cada actuación tiene un efecto adecuado en su coche, o si no es adecuado, lo corrigen. Y pongo como ejemplo, este niño que ha sido entrenado y preparado para esto, si le decimos, hay un nuevo sensor que detecta un obstáculo delante o un coche en las inmediaciones, él ya tiene capacidad de ir generando scripts con ese lenguaje generativo que le permitan resolver y darle más funcionalidades al sistema. Bien, ya casi finalizo y le doy paso a mi compañero Mauricio. Si nos fijamos qué procesos cognitivos está desarrollando el niño cuando está en este entorno de programar, de escribir proyectos, de depurar, de programar, vemos que es un nivel totalmente diferente al clásico convencional que hacemos en los sistemas diarios en las matemáticas de las escuelas. Y pongo este ejemplo. Si os digo que multipliquéis 23 por 79, probablemente todos sepamos hacerlo. El inconveniente es que nos lleva esfuerzo, nos cansa, no podemos hacer otra cosa a la vez y lo podemos resolver, algunos con más o menos dificultad. Desde un punto de vista de ordenador, eso implementar electrónicamente son un conjunto de puertas lógicas que lo hace de forma sencilla. Sin embargo, si le preguntamos ahora a un superordenador, esa prueba de Winograd que pongo en la transparencia, que se le pregunta: el trofeo no cabía en la maleta marrón porque era demasiado grande. ¿Qué era demasiado grande? Ningún superordenador del mundo es capaz de resolver esta pregunta porque entra en un estado de ambigüedad en el que no puede resolver. Sin embargo, cualquiera de nuestros niños del mundo es capaz de decir incluso las razones y la justificación de cuál es la resolución y por qué es así. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que nuestro cerebro humano tiene unas capacidades que no las tiene el ordenador artificial. Y por consiguiente, aquellas cosas que no funcionan bien en nuestra mente, no conviene obligarlas a hacerlas, como multiplicar un número. Pero aquellas cosas que funcionan muy bien en nuestra mente, como es ese sistema 1, que lo que hace es un conjunto de redes específicas para resolver actividades pequeñas, lo resuelve de una manera amplia. Pensar que los expertos, un cirujano, un pianista, un piloto de avión, un maestro, tiene ya asimilado, automatizado conceptos de manera que no tiene que hacer un esfuerzo para dar una solución a un problema pensando en el sistema 2 sino en el sistema 1. Y aquí ya concluyo diciendo, ¿por qué entonces seguimos repitiendo esas matemáticas que son cansinas, que no le dan satisfacción a los jóvenes y no utilizamos otro entorno de trabajo donde ellos puedan explorar nuevos mundos? Para eso es necesario, eso sí, dotarles de un nuevo lenguaje, un lenguaje generativo, un lenguaje de dinámica, un lenguaje de cibernética, un lenguaje de geometría vectorial, pero con ese lenguaje, un lenguaje artificial de ordenador, él va a ser capaz de construir y resolver mundos.
Pues le doy paso a mi compañero Mauricio para que continuemos debatiendo otros aspectos de pensamiento computacional. Es decir, que no solo nos quedemos en que es un lenguaje de programación, que tendría igual una perspectiva muy informática, sino que veamos cómo esta nueva modalidad de abordar los problemas tiene otras connotaciones y engloba todo lo que es nuestro contexto. Mauricio. Buenos días para todos. Como lo estaba informando el profesor, pues yo fui partícipe de uno de sus cursos en Miriada X, donde se comprobaron muchos de los proyectos de simulación, de inteligencia y demás. Y pues Scratch es una de esas herramientas que nos apoya en ese proceso, una de las muchas que tenemos. En particular, pues en este espacio me quiero referir a ciertos conceptos que de pronto para algunas personas ya son naturales, como decir nativos digitales. Y en realidad ese concepto que sale supuestamente de las personas que nacieron de 1980 en adelante, que ya tenían la tecnología involucrada en muchas acciones, que utilicen la tecnología no implica que la sepan realmente aprovechar. Y eso es algo que nos está, digamos, afectando, porque hemos delegado la parte tecnológica a una entredetección de los niños. En algún momento, o hace unos años atrás, decíamos que la televisión estaba educando. ¿Y por qué era esto? Porque los padres, en vez de apoyar a los niños en las tareas y demás, pues simplemente para que el niño no molestara o se quedara quieto, le colocaba televisión, dibujos y demás. Y ahora lo que está pasando es que transferimos esa parte a Internet. Entonces, eso de nativos digitales en realidad es un concepto que no se debe aplicar como algo de conocimiento, sino simplemente se están sabiendo utilizar artefactos tecnológicos, pero la parte educativa no se está aplicando. Simplemente tenemos ese concepto erróneo de lo que es un nativo digital. Necesitamos no gente que consuma y consulte información, sino gente que genere y cree nueva tecnología. Siguiente. También algo que apareció en mi proyecto de investigación de mi trabajo final de grado es que el pensamiento computacional de pronto se asocia mucho a lo que tenemos en la parte de computación, y en realidad el pensamiento computacional viene de muchas áreas y muchas disciplinas que están integradas, pues entre ellas la programación, pero también necesitamos un pensamiento matemático, así sea básico, para entender ciertas estructuras. También necesitamos un pensamiento algorítmico que nos permita realizar unos procedimientos secuenciales y en pasos lógicos, y un pensamiento crítico que de pronto es lo que necesitamos para decidir si algo está correcto o incorrecto. Entonces, este concepto de que el pensamiento computacional sea apoyado por otras disciplinas es para que no solo lo situemos en la parte de tecnología, sino también podemos aprovecharlo para inglés, para ciencias, para sociales. Es simplemente ubicar exactamente cómo lo queremos utilizar y tener la conciencia de que el concepto viene siendo apoyado por muchas de las cosas que ya conocemos. Siguiente. Una de las cosas que se mencionaron o que las mencionó el profesor es que en la parte educativa ya hay muchos países que están involucrando el concepto de pensamiento computacional o materias que tengan que ver con la programación en sus currículos como una parte obligatoria. Así como se ve ciencias, historia, inglés, pues también va a haber una materia que se refiere a la parte computacional. Me interesó mucho este término que se está utilizando en Suecia, que ya a partir del 2018 comenzará a anexar la programación como parte del currículo educativo, y es eso de que los niños sean trilingües. Entonces, digamos que nosotros le llamamos lenguaje de programación, es una asociación a un idioma. Entonces tenemos el idioma nativo, dependiendo de donde hayamos nacido,
el idioma global, pues que en este momento ya sabemos que nuestro idioma global es inglés, y ahora debemos tener un idioma digital. Este idioma digital pues debe ser apoyado con nuestro pensamiento computacional, enfocándolo en diferentes áreas. Siguiente. En esa parte de pensamiento computacional, pues hay muchas organizaciones que están promoviendo este tipo de pensamiento, como Codeor, que es una organización de Estados Unidos, y hay un concepto que me parece interesante traer a colación, y es que en algún momento nos preocupamos mucho por la parte del inglés, aprender inglés, inglés para aprender. Pero eso se debe a un mundo globalizado, necesitamos un idioma que podamos hablar en cualquier parte, pero ahora también necesitamos en este mundo digital leer código y tener ese código para aprender. Entonces, estos conceptos nuevos comienzan a aparecer a partir de esta nueva generación o de este nuevo concepto emergente de pensamiento computacional. En unas estrategias que se pueden involucrar el pensamiento computacional, que también habíamos hablado con el profesor Xavier hace ya unas semanas, se han comenzado a crear movimientos de una programación tangible, que me parecen interesantes que comencemos a explorar y revisar qué tanto aporta al pensamiento. Es unas ideas novedosas donde los niños, mediante fichas, las acoplan y esas fichas generan un movimiento, ya sea en un robot o en un artefacto construido para que genere esos movimientos. Entonces me parece interesante comenzar a mencionar estos nombres de programación tangible, y sobre todo porque muchos de los que han estudiado la parte de computación como Paper o el creador del MIT en la parte del Scratch, dicen que el niño de pronto no puede llegar a leer o a escribir, pero sí puede llegar a manipular en cualquier momento. Entonces, él se entiende con su mundo físico manipulando. Entonces, esta nueva tendencia de programación tangible es un área que toca explorar. En este momento Google está sacando ese tipo de artefactos para que puedan incorporarse pues ya en la parte educativa. Siguiente. Otro aspecto importante del pensamiento computacional es la robótica. Y la robótica, pues en este caso, se puede empezar desde los niños muy pequeños. Aquí le enseñamos al niño a crear un elemento físico y fuera de eso a programar ese elemento físico mediante instrucciones, ya sean con Scratch o otro lenguaje que se esté utilizando. Y realmente la robótica tiene una amplia cobertura, entonces ahora se llama robótica educativa, que puede aplicarse. Igual estamos explorando más caminos para el pensamiento computacional. Recordemos que todo se basa en solución de problemas, llegar a interpretar algo y esa interpretación poder lograr, ya sea en la parte robótica, algo físico y que pueda cumplir algunas acciones. Entonces ahorita hay muchos movimientos, en este caso pues la parte de Lego, y me interesa mucho ahora que estoy explorando la parte de Arduino, que es para la robótica, ya pues un poco más enfocada a unos niños más de bachillerato, pero es un nuevo concepto que toca explorar para mejorar el pensamiento computacional. Y no podían faltar pues toda la gama de lenguajes de programación, que es programación por bloques. Desde que Paper tenía su programa de la tortuga hasta lo que creó su discípulo en el MIT, Michel, que fue Scratch. Ahora tenemos muchos programas que se basan en ese tipo de programación. Entonces simplemente es estructurar un programa donde podamos llevar desde las edades tempranas hasta las más avanzadas. Ya tenemos programas como para manejar aplicaciones, el Invertor 2, entonces podemos manejar aplicaciones para
celulares, y es una forma en que se van generando nuevos retos, porque la idea es que si tenemos un programa sencillo para los niños, ese niño a medida que va creciendo, pues va a necesitar más retos para seguir explorando y fomentar su creatividad. En este gráfico lo que pretendo mostrar es cómo Michael Fraser plantea cómo es el aprendizaje. Él lo manejó en espiral en su artículo. Yo simplemente creé un ciclo donde tenemos lo más importante, que es imaginar. Nosotros siempre imaginamos. En el caso podría ser imaginar una solución para un problema. Luego creamos. Esa parte del juego, no importa si somos grandes, pequeños, siempre se va a venir explorando. Entonces jugar es como una forma que tenemos para distraernos. ¿Y qué más jugar con algo que creamos y podamos compartir? Entonces compartir no es solo crear, jugar, sino también comenzar a compartir. Ahora lo denominamos aprendizaje colaborativo. Necesitamos estar refrescando nuestras ideas y eso solo se logra si participamos en grupo. Tenemos que generar sociedades, no individualismos. Después de esto viene una reflexión sobre lo que ya creamos, lo que compartimos, de lo que captamos, de las apreciaciones de las otras personas, y podemos volver a imaginar nuevamente para seguir creando, jugando y compartir. Y así con este ciclo, pues nos estamos llenando y cada vez tenemos más retos y eso hace que nuestra creatividad aumente. Ya casi para terminar esta imagen, pues de pronto aquí no se ve muy bien por la pantalla, pero es de un artículo para incluir la parte de pensamiento computacional como una materia obligatoria. Y en este estudio lo que ya se hace es generar una serie de interrogantes y una serie de acciones para poder incorporar este tipo de pensamientos a la parte educativa. Una de las cosas importantes es que como hay muchos conceptos asociados a pensamiento computacional, es muy posible que en algún momento pues se nos desvíe el rumbo y sobre todo aquí se hace mención mucho a la parte de competencia digital. Digamos que la competencia digital, pues dependiendo del país, se está enfocando en ser crítico con la búsqueda de información y cómo yo aprovecho esas tecnologías de la información y la comunicación. El pensamiento computacional va mucho más allá que tener esa competencia digital. Para mí ya es una habilidad que necesitamos para este nuevo siglo, es aprovechar toda esa parte de consultar información, ser crítico, pero con esa información que se consulta poder llegar a crear nuevas soluciones y poder avanzar más con la tecnología, no solo ser esos consumidores que simplemente aparece un programa nuevo, lo utilizamos y ya lo desechamos por otro, sino también nosotros llegar a ese momento de proponer. Una de las cosas interesantes de algún artículo que leí alguna vez, que es también del creador, uno de los creadores del Scratch, y es que él dice que nosotros aprendemos a escribir y no por eso nosotros nos vamos a convertir en escritores, editores, periodistas. Entonces, no por el hecho de enseñar a nuestros niños pensamiento computacional y enfocar a que ese pensamiento se aplique en una computadora, pues no todos van a ser científicos de la tecnología, pero al menos sí van a comprender esa tecnología, van a poder ser críticos con la tecnología y van a poder en algún momento, pues, crear y ser partícipes de estos avances tecnológicos. Y ya por último, ayer cuando estaba revisando la parte de las presentaciones y acomodando pues ya los últimos detalles, me encontré esta frase en una de las redes sociales donde nos decían que el primer algoritmo fue creado por una mujer. Y una invitación es para que las mujeres pues no se alejen de este camino de la tecnología. Según los estudios y en este artículo que encontré en la BBC, solo el 25% o menos
a nivel mundial las mujeres hacen parte de los avances tecnológicos. Entonces la invitación es para que en los centros educativos y ya sean técnicos, primarias, universidades, se fomente esta participación de las mujeres y con ellas pues impulsar este cambio. Entonces, para terminar, pues es una invitación para todas las mujeres para que se unan a este nuevo camino del pensamiento computacional. Muchas gracias. Muy bien, gracias Mauricio. Ya hemos finalizado la primera parte de esta charla, que ha consistido en dar las primeras ideas generales de lo que conlleva el concepto de pensamiento computacional, sabiendo que solo ha sido algo superficial y que da pie para mucho debate y cada punto daría pie a muchas conversaciones. Ahora vamos a estar Mauricio y yo compartiendo pantalla para que describamos de forma sintética el proyecto Pensamiento Computacional en las Escuelas de Colombia de forma breve para que demos paso a la tercera parte, que es recibir vuestras solicitudes de preguntas, de sugerencias en los dos canales que hemos comentado inicialmente. Muy bien, pues la idea es la siguiente. Renata y mi universidad ha establecido a través de un convenio de colaboración una plataforma para trabajar en algo que podemos sumar esfuerzos. Por un lado, con pensamiento computacional que conocemos, por otro lado, Renata con su infraestructura y con su impronta en Colombia, a través de Mauricio, podemos articular soluciones para llevar a cabo algo real y concreto en las escuelas, en este caso de vuestro país, de Colombia. Lo digo esto porque podemos debatir, escribir muchos artículos científicos y se queda todo ahí y no llegamos a veces a las escuelas, a los niños. Nosotros llevamos años trabajando con ministerios de educación, con grupos de investigación y vemos que llegar a la escuela no es fácil. Entre otras cosas porque el docente está muy cargado, a veces no tiene el tiempo suficiente para poder preparar materias, no tiene la disponibilidad, no está incluido en el currículum. Todas esas cosas son pequeños inconvenientes que hacen que al final algo que puede ser bueno se quede en el aire. Entonces, nuestro propósito con esta propuesta es la siguiente. Vamos a realizar en 4 fases esta primera parte del proyecto que me gustaría, Mauricio, nos comentes. Estamos ahora en la fecha 3, pero cuéntanos qué 4 fases tiene este proyecto y dónde estamos. No te escucho. Esta fase inició desde el año pasado, cuando se realizó el primer acercamiento con el profesor Xavier y la Universidad del País Vasco, y en el cual se comenzó a implementar, gracias a Renata que nos facilitó sus servidores, se implementó el curso virtual PC01. Esta fue la primera fase. Después comenzamos a buscar más aliados y formas de involucrar a los colegios, y aquí comenzó a participar el Ministerio de las TIC, proponiendo algunos colegios para esta articulación. En este momento nos encontramos en la fase ya de implementación. Ya un colegio de Bogotá va a comenzar la próxima semana y la idea es que todos los colegios la próxima semana comiencen esta fase de implementación para que el proyecto a más tardar en julio ya tenga su fin definitivo y podamos pasar a la fase de evaluación ya y de divulgación del proyecto y los resultados. De estas fases lo que queremos es que después de analizar cómo nos fue con los colegios participantes podamos proponer nuevas acciones y poder seguir avanzando en nuevos cursos y en nuevas implementaciones, de las cuales pues ahorita vamos a hablar un poco más. Así es. Entonces, de forma breve, poner en valor que este curso que hemos organizado es el resultado de la experiencia de varios años, de varias experiencias, a veces con no mucho éxito, y que nos han llevado a que esta solución mixta es una solución que puede llevar a cabo éxito en las escuelas. ¿Por qué? Porque es el maestro, el docente, el que va a ser el elemento imprescindible para que este curso funcione. Pero además va a tener el apoyo de la plataforma, en este caso que va a ser Moodle, donde hemos armado un curso con un conjunto de contenidos, de metodologías didácticas apoyados con la tecnología electrónica. Es decir, que estamos hablando de un curso
que va a ser impartido presencialmente en las aulas con los niños, que también pueda tener acceso online desde las casas después los niños si quieren, pero estamos basándonos en dos elementos totalmente potentes que son un entorno de programación, como en este caso es Scratch. Cuando antes hablaba yo de que los niños tienen que aprender precisamente computacional, tienen que aprender el lenguaje y no en papel y en lápiz, sino en un entorno que les permita construir esos coches, construir esas mariposas, construir esa pelota, definir sus comportamientos, llevar a cabo la depuración y demás. Eso lo haremos en un entorno Scratch, que puede ser en la nube o puede ser en forma local, y utilizamos la potencialidad que hoy en día tienen las plataformas de e-learning. Venimos de un curso MOOC impartido en Miriadax, donde hemos aprendido muchas de las cosas que da la nueva tecnología y hoy afortunadamente Moodle nos lo permite también implementarlo en forma local para usos más particulares. El curso, brevemente, está organizado en 10 sesiones. Cada una es dedicada a una de las 10 familias que tiene Scratch y el propósito es simplemente introducir a los niños conceptos básicos. Es una primera aproximación, pero por otro lado van a ir cogiendo experiencia de lo que es el entorno de aprendizaje. Si quieres contar, Mauricio, cuáles son estos recursos didácticos del curso. En la parte de recursos, pues se fomenta la práctica de videos explicativos para que el niño sepa qué debe hacer. En algún momento, pues el tutor hace su explicación apoyado del video, pero en algún momento el niño de pronto no captó, puede reproducir nuevamente el video. Entonces, esta es una estrategia pues ya muy utilizada ahorita en los MOOC. Se basan mucho en videos de este tipo donde se explica un tema y el usuario pues tiene la oportunidad de volver a reproducir ese video. Algo que de pronto no pasa en las clases presenciales, que de pronto el formador dijo algo, el instructor o el profesor, y después pues como que quedó un vacío y ya hasta que le pregunte. En cambio en el video tenemos pues la mayoría de aclaraciones para los niños. Tenemos después del video pues unas prácticas para que los niños, dependiendo de lo que se trabajó tanto en el video y lo que le explicó el profesor, realicen su práctica. Tenemos una autoevaluación. Digamos que la autoevaluación es para que el niño comprenda qué aprendió. Estas autoevaluaciones pues no tienen límite, el niño las puede interpretar y colocar realizar hasta que las pase. Tenemos unas tareas TEC, que es para que el alumno resuelva un problema. El estudiante debe resolver un problema en base a lo que ha aprendido. Y se tiene un test final que ese sí, pues no tiene tantas repeticiones, de pronto va a tener solo 2 repeticiones, creo que es lo planteado. Y quisiera que el profesor nos explicara algo muy importante de la evaluación que se trajo también de los MOOC, porque digamos que no es simplemente tener un curso medio, sino hay un tipo de evaluación muy especial para este tipo de cursos. Sí, la palabra TEC, que responde a tarea y evaluación por compañeros, es en inglés el peer-to-peer, el P2P, pero que igual a los niños la palabra P2P les puede dar gracia y hemos utilizado la palabra TEC. Como ha dicho Mauricio, es después de haber aprendido, haber practicado, haberse autocomprobado, se les dice, toma aquí un problema tipo B, un proyecto, haz que este coche se mueva, haz que esta niña cante, haz que este cohete haga esto. Tiene que articular sus conocimientos de programación y una vez que ha subido ese trabajo, después él va a ser evaluador de 3 trabajos de otros compañeros. De forma anónima recibirá 3 proyectos que tiene que evaluar y eso le capacita al niño para que se ponga en el rol de evaluador, para que sea capaz de interpretar cómo han hecho los otros compañeros el proyecto y eso le va a dar de otra capacidad cognitiva a la hora de saber criticar a un compañero. Hace falta que conozca bien por qué no funciona su proyecto o por qué funciona muy bien. No, luego en el debate hablaremos más de esto. Interesante, ¿por qué utilizamos la plataforma electrónica Moodle? Para facilitarle al profesor todas las tareas que puede hacer toda una plataforma electrónica, como va a ser el progreso de los niños. Automáticamente queda todo registrado, hay unas herramientas de Analytic Learning que permite visualizar cuál es el desarrollo de los niños para saber si algún niño está en situación de crítica de que se descuelgue o no se descuelgue. Automáticamente se generan todas las evaluaciones y calificaciones de los autotest, de los test y de los TEC, de manera que le permita al profesor
el trabajo pesado de hacer todas las análisis calificativos. ¿Qué tenemos en este curso? Pues una comunidad donde los más importantes, aunque todos son importantes, son los maestros y docentes, las instituciones participantes, con el rector y los estudiantes, los ministerios están participando, el MITIC, Renata como colaboradora de infraestructura, el equipo técnico que nos está apoyando, el equipo académico también, y los recursos que estamos utilizando, como va a ser esa plataforma de Moodle, el espacio colaborativo que provee con servicios Staff Renata para que los que estamos trabajando en este proyecto podamos trabajar colaborativamente, un espacio web que vamos a verlo enseguida, donde podéis encontrar información del proyecto y un blog que próximamente vamos a abrir para incorporar todos los trabajos que estamos haciendo. Un ejemplo es el que acaba de comentar Mauricio, la Escuela Montebello de Bogotá, que va a participar en los lunes, y ya los niños nos han hecho una presentación con el rector, con el docente Juan Carlos, y que ya está todo en marcha para empezar ya. Espero que sea de elemento catalizador para que las demás escuelas envueltas de todo Colombia participen. Y ahora, Mauricio, si nos cuentas qué vamos a hacer el próximo curso 2017-2018 después de obtener los análisis de este primer curso. Aquí quiero que abrir un paréntesis que de pronto el profesor mencionó que cuando se están implementando los cursos se tuvieron dificultades. En realidad las dificultades en algún momento, estas dificultades se refieren mucho pues a la parte de compromiso, de pronto si lo podemos llamar, para este tipo de proyectos. Digamos que cuando nos mandan hacia un proyecto, nos piden una invitación, tratemos de tomar este proyecto como una oportunidad de aprender, no como algo impositivo. En realidad, pues muchos de los traspiezos de este tipo de proyectos es de pronto no llegar al momento de ejecutar porque no se cuenta con ese impulso para que el proyecto funcione. Entonces, la idea de este proyecto es que después de su fase de evaluación comencemos una serie de proyectos adicionales que tienen que ver con ampliación de los centros educativos. Entonces, ahorita arrancamos con 10 propuestos, vamos a mirar pues cuántos terminan, eso es la idea de la evaluación. Uno quiere la meta que si se proponieron 10 colegios, pues los 10 terminen, pero en la vida real puede ser complicado que pase que el 100%. Eso es lo esperado y esperamos que así pase. Pero si no pasara pues con los proyectos, con los colegios que participaron, la idea es evaluar esa participación y de esa participación tener convocatoria abierta para que los nuevos colegios se inscriban y puedan participar de este curso y de los futuros cursos, porque necesitamos generar una escalabilidad. Como lo veíamos, las herramientas de pensamiento computacional indican que necesitamos crear nuevos retos hacia los estudiantes. Entonces, este PC01, que es el código de nuestro curso, necesita crear nuevos retos, entonces necesitamos colocar un nuevo curso que genere unos avances, que genere nuevos retos para nuestros estudiantes. También algo importante que también lo leí en el artículo de donde se mencionaba el trilingüismo en Suecia, y es que se necesita una capacitación a los docentes, porque a veces no es solo tener las herramientas, no es solo decir voy a enseñar Scratch, sino tener algo pedagógico para que esto lleve como un ciclo y que vaya aumentando en a nivel de conceptos y de retos para el estudiante. Y la idea, pues, aparte de utilizar Scratch y tener lo que decíamos de pensamiento computacional basado en programación en bloques, llevar estos cursos hacia otras partes, llevando siempre el mismo concepto y el mismo núcleo de pensamiento computacional, que puede ser la robótica, que puede ser la programación tangible. Entonces, digamos que ahí sí, como dice la propaganda, el reto lo tenemos nosotros somos los que decidimos hasta dónde vamos a llegar.